Estábamos viendo conteo. Dijimos que las probabilidades eran una forma de peso relativo, ¿cierto?, de los eventos con respecto al peso del espacio total. Y que cuando los resultados que se puede observar del experimento aleatorio tienen todas las mismas chances de ocurrir, entonces esencialmente lo que nos interesa para saber si un evento es más probable que otro es cuántos elementos tiene. Eso es lo único que hace la diferencia. Entonces empezamos a hablar de la fórmula de Laplace, ¿cierto? Cuántos elementos tiene el evento comparado con cuántos elementos tiene el espacio completo, es lo que definía esa medida de probabilidad, que se ocupa entonces en espacios discretos que llamamos simétricos. Entonces de ahí surgía la necesidad de contar. ¿Qué significa saber contar? Significa tener un procedimiento que nos permite ir recorriendo uno a uno todos los elementos de un conjunto. Nos permite enumerarlo porque finalmente lo que necesitamos es saber la cardinalidad de estos conjuntos. Tenemos este ejemplo que dice que aquí hay un triángulo, ¿cierto? Un triángulo ABC, en que se han definido 9 puntos fijos que están rotulados de la A hasta la I. ¿Ya? Estos puntos entonces son puntos dentro de los lados del triángulo. La pregunta es, por supuesto aquí la idea no es adivinar, sino que es generar un procedimiento para contar cuántos triángulos se pueden trazar con un vértice en cada lado del triángulo original. Por ejemplo, ese triangulito que está ahí es uno de los triángulos posibles. ¿Cuántos pueden ser y cómo los contamos? Vértice por vértice, ¿cierto? En el fondo aquí tenemos involucradas distintas decisiones. Entonces, el problema dice que tiene que haber un vértice en cada lado del triángulo. Por lo tanto, tenemos que elegir los vértices. Estoy separando el problema, ¿cierto? Estoy separando el problema en problemas más pequeños. ¿Cómo se llama eso? Le llamamos principio aditivo. ¿Ya? Separamos el problema en problemas más pequeños que en total hacen el problema original. ¿Por qué? Porque ahora yo digo, ¿de cuántas maneras puedo escoger un vértice en AB? De 3 maneras, ¿cierto? Tengo 3 opciones, A, B o C, la A, B o C minúscula. ¿Cierto? Tengo que escoger un vértice en AB dentro de las posibilidades que me da el problema, pues los vértices tienen que estar dentro de estos 9 puntos. Entonces, como tengo que armar un triángulo dentro del triángulo grande con un vértice dentro de cada lado del triángulo grande, entonces puedo dividir el problema en 3 partes. ¿Cuál es el vértice en AB? ¿Cuál es el vértice en AC? ¿Y cuál es el vértice en BC? Entonces el vértice en AB lo puedo escoger de 3 maneras porque tengo 3 alternativas. Entonces aquí tengo tres maneras. Principio aditivo. ¿De cuántas maneras puedo escoger el vértice en AC? 2 maneras, ¿cierto? 2 maneras por principio aditivo. ¿Y en BC? 4. Ya, PA, estoy poniendo porque es por principio aditivo. Y ahora, en conjunto, entonces ahora entra el principio multiplicativo, puedo hacer el procedimiento de 3 por 2 por 4, 24 maneras. Ya, dentro del mismo ejemplo, ¿cuántos triángulos se pueden formar si ahora eliminamos la restricción de que cada vértice esté en un lado distinto del triángulo ABC? O sea,
a este triángulo posible que teníamos también se agrega este. Podemos tener un lado que esté dentro del lado del triángulo grande. ¿Cuántos triángulos puedo construir ahora? Entonces, si yo me pongo a contarlo todo junto, me mareo. Tengo que dividir en problemas más pequeños. Entonces, ¿cuáles van a ser los problemas más pequeños? Uno, que cada vértice del triángulo pequeño esté en lados distintos del triángulo grande. Ese problema ya lo resolví. ¿Y ahora qué me queda? Que tenga un lado en común con el triángulo grande. Y para eso tengo tres alternativas, que tengo un lado en AC, un lado en AB y un lado en BC. Entonces, por principio aditivo, primero, un vértice en cada lado del triángulo ABC. Segundo, que tenga un lado en AB, que tenga un lado en AC y un lado en BC. Entonces todo eso por principio aditivo se va a sumar. ¿Cuántas maneras puedo tener un vértice en cada lado del triángulo? Lo hicimos recién, dijimos que eran 24 maneras. Entonces tenemos 24. Ahora, ¿de cuántas maneras puedo tener un lado en AB? Ahora no es un punto, sino que es un lado. Bueno, A con B, A con C o B con C. Puedo hacer el lado ahí, puedo hacer el lado aquí, o todo esto. ¿Ya? Son 6 maneras, no 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Son 3 maneras entonces de poner un lado en AB. Pues en AC, una nomás. Una nomás. AC, aquí son más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si yo puse un lado aquí, ¿de cuántas maneras puedo poner el otro vértice? Puedo poner el otro vértice acá, o acá, o acá, o acá, o acá, o acá. Ya, entonces, por cada una de estas 3 maneras, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 maneras de escoger el último vértice. Entonces, aquí es donde nos faltó el principio multiplicativo. 2, 3, 4, 5, 6. 3 por 6, 18. El triángulo en AC, este lado lo puedo poner de una sola manera. Pero ¿de cuántas maneras puedo poner el otro vértice? 3 más 4, 7. ¿Ya? Entonces fíjense que para allá tengo principio aditivo y para allá tengo principio multiplicativo. Por último, el triángulo en BC dijimos que era 6 veces, de 6 maneras puedo poner el lado en esta parte. Pero ¿de cuántas maneras puedo poner el otro vértice? 5. ¿Sí? Ya. Y ahora si sumamos 24 más 18, 42, más 7, 49, más 30, 79.